Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elsa Staburuaga y soy tutora de Prepanet. Hoy repasaremos la unidad 3, el tema 1, la evolución del estatuto científico desde la prehistoria hasta la Edad Media. Comencemos con qué es la ciencia. La ciencia viene del latín scientia, que significa conocer. Y según la RAE, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que deducen principios y leyes generales. Así bien, es un proceso que busca reunir y organizar dicho conocimiento a través de una metodología que permite observar, recabar, analizar, sintetizar y evaluar el conocimiento con el objetivo de crear leyes que describen el comportamiento de un sistema y que van a facilitar la predicción de este mismo comportamiento. Sabemos bien que el deseo del hombre de recopilar datos e información ha estado presente siempre en nuestra Tierra, pero no es hasta el siglo XVII, con los hallazgos de Galileo Galilei, que se puede hablar de métodos y resultados científicos. De hecho, con este mismo periodo inicia la revolución científica, que va a representar un cambio muy grande en la forma de pensar, analizar y de relacionarse con la naturaleza. Empecemos entonces con el siglo XVII y XVIII, cuando Galileo Galilei usó los métodos de razonamiento inductivo y deductivo, establecidos durante la Edad Antigua, pero él les añadió la observación sistemática, la experimentación y la recopilación de datos, por medio de instrumentos científicos que se desarrollaron en esta época, por ejemplo el telescopio, microscopio y termómetro. Los avances científicos realizados con estos siglos promovieron muchos cambios en la medicina, la biología, anatomía y la química, y también tuvieron después un impacto en campos no científicos, trayendo como resultado una nueva revolución que la conocemos como la época de la Ilustración. En el siglo XIX hubo muchos descubrimientos científicos que fueron aplicados para explicar y predecir los comportamientos de la sociedad. De esta forma, tenemos el uso de descubrimientos previos para explicar realidades que sucedieron en esta época. Por ejemplo, está la circulación de la sangre, publicada por William Harvey, donde se usó para explicar el deber ser de la circulación del dinero expresada en la fisiocracia. Otro ejemplo es la teoría de la evolución de Darwin, que predecía la relación entre la población y los alimentos. También en el siglo XX y XXI, después está la revolución tecnológica y la revolución biotecnológica. Estas metodologías utilizadas y la sofisticación de los instrumentos de investigación han permitido muchos descubrimientos que nunca se hubieran imaginado, como por ejemplo submarinos, clonación o la comunicación misma entre celulares o aparatos electrónicos. Antes el conocimiento era universalista, entonces los científicos eran expertos en muchas ramas. De hecho, la mayoría de los científicos antiguos también eran filósofos y sus aportaciones eran diferentes para muchas áreas. Pitágoras afirmaba que la ciencia se dividía en 4 ramas: la aritmética, geometría, música y astronomía. Pero Aristóteles incluía otras ramas también, como la mecánica, meteorología, la zoología, la física, óptica o la botánica. No fue hasta finales del siglo XVII que la química fue considerada como una ciencia. Antes de esto era solo una alquimia. Entonces, en el siglo XIX también hubo una diferencia entre la ciencia pura y la natural. La ciencia pura es simplemente las matemáticas, ya que su forma de razonamiento no depende de la naturaleza. Y también está la ciencia natural, que se han pasado por diversas clasificaciones. Desde entonces tenemos así las ciencias de la vida, de la tierra, la física, de la química y la aplicada. En la actualidad, la ciencia se ha ido especializando. Sin embargo, se da una interrelación que antes no se veía y que esta misma interrelación nos ha llevado a tener muchos grandes avances. Por ejemplo, algunos de estos avances en la tecnología médica se han logrado por una intervención de ingenieros, quienes conjunto con los doctores han creado diferentes aparatos que logran estudios que antes no podían realizarse ni pensaban que se podía llegar a hacer, como una tomografía computacional. Los inventores Cormack y Hounsfield fueron los 2 ingenieros que obtuvieron el Premio Nobel de Medicina en 1979. Según Gloria Delgado,
que definió en el 2000 que la ciencia tenía tres principales características. Número 1. Tiene un orden sistemático. Es un conjunto de conocimientos sistémicamente ordenados que estudian objetos determinados con el propósito de establecer leyes y teorías. También define que la ciencia es acumulativa. Cada nuevo conocimiento debe haberse basado necesariamente en el acervo de conocimientos previos sobre el tema en estudio y debe pasar luego a incrementar ese acervo. Y afirma también que debe ser una búsqueda basada en verdad objetiva, que sea lo más objetiva que se pueda con el fin de respaldar condiciones de validez y confiabilidad del trabajo científico. En la época de la prehistoria, el hombre vivía en común con la naturaleza, sin alterarla y expuesto a todos los cambios. Entonces utilizó estas explicaciones sobrenaturales y míticas para tratar de entender su entorno. Por ejemplo, los mitos de la prehistoria para explicar y conocer la realidad se transforman en explicaciones asignadas a una divinidad o a un ser supremo, según la cultura y la época. Esto es una explicación teológica. Tenemos después la Edad Antigua, donde empieza a haber diferentes divisiones. Por ejemplo, ya existía la propiedad privada, tanto como de las cosechas como de tierras. Y esto trae una consecuencia de una división social que facilita que los nobles puedan dedicar su tiempo libre a observar y reflexionar sobre la naturaleza, logrando grandes avances en ciencias como la astronomía. Durante estos periodos históricos se observan comunes denominadores sociales en civilizaciones como la egipcia, griega y romana. Se establecen gobiernos teocráticos, como sus dioses se relacionan con la naturaleza y sus actividades son fundamentales. Tienen esclavos que realizan el trabajo y los derechos y la educación se reservan solamente para los nobles. Sin embargo, es con los griegos y romanos que la teoría y la reflexión filosófica se incrementan, generando diversas formas de conocer, es decir, escuelas y posturas que tratan de explicar la realidad social, la realidad física y la realidad espiritual. Las principales escuelas de las que hablamos en esta época atienden a diferentes temas. La iluminación divina para percibir los cambios de las cosas, a Dios para alcanzar el conocimiento, al pensamiento ordenado que permite representar los objetos externos a través de símbolos, a la capacidad sensorial de los hombres para adquirir el conocimiento y a diferencias individuales en la relación del sujeto con la realidad y su percepción de la misma. En la Edad Antigua, surgen líderes filósofos que visualizan el pensamiento, a la percepción y a la dialéctica como medios para conocer la realidad social. Entre ellos destacan Sócrates, Platón y Aristóteles, que seguramente ya hemos escuchado hablar de ellos. Las clases sociales más altas son las capacitadas para dirigir el gobierno y aceptan el trabajo de los esclavos. En esta época la justicia será lograda a condición de que cada clase social realice su función propia, sin amenazar el equilibrio general ni intentar cumplir funciones que no le corresponden a su clase social. Después, con la caída del Imperio Romano de Occidente, surge la decable en la Edad Antigua y con esto el conocimiento se va confinando a los monasterios eclesiásticos. El razonamiento es limitado solo al clero, que transmite los saberes como únicos e irrevocables. No pueden ser cuestionados ni contradichos. Cualquiera que haga lo contrario será castigado. Llega a tal punto este control que la producción artística se ve limitada a esta visión del mundo. En general, la época se caracterizó por el aislamiento, ignorancia y superstición. La teocracia como forma de gobierno y el miedo al fin del mundo que se hacía evidente en las guerras, invasiones, epidemias y violencia. Por otro lado, dentro del pensamiento medieval se establece una interconexión entre lo humano y lo divino, y se manifiesta en la corriente teológica y filosófica de la escolástica. Su principal característica es buscar la coordinación entre la fe y la razón, para así explicar la revelación religiosa del cristianismo. Se integra a diversas corrientes filosóficas, tanto grecolatinas como árabes y judaicas, por lo que se busca evitar las contradicciones internas en las explicaciones del orden de las cosas. La Iglesia establece lo siguiente: explicaciones únicas para la realidad social
y apoya la tesis del principio de autoridad, en donde la enseñanza se basaba en los textos antiguos, principalmente la Biblia, como fuente de conocimiento. Su veracidad estaba probada mediante la revelación divina, y con esta tesis es que se justificaban las monarquías, los estamentos sociales y al cristianismo como religión verdadera. Eso es todo. Cualquier duda, favor de hacérmelo saber.